Continuamos en Unidiversidad Noticias. Los invito a ingresar a www.unidiversidad.com.ar. Todo el sistema de medios de la universidad está allí y mucho contenido de los temas del día. También, obviamente, luego se suben todas las notas y producciones que hacemos aquí en el canal, en Señalú, y también las entrevistas que tenemos en el noticiero, como la que vamos a tener a continuación. Ya lo decía en el primer bloque, está Alejandra Siriza con nosotros, activa militante por los derechos de la mujer, y también trabaja en el Instituto de Estudios de Género y Mujer de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien saludo a continuación. Alejandra, gracias por venir. No es nada, por favor. Y también quiero saludar a Gisela Ferraro, que estuvo recién cubriendo la marcha y bueno, va a estar debatiendo este tema también aquí con nosotros. Gise, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Buenas noches, Ignacio, y buenas noches, Gerardo. Gracias. En un ratito vamos a estar en la presentación de las notas y en la charla con Alejandra. Inicio la charla preguntándote, Alejandra, venís de la marcha. ¿Qué impresión tuviste, tu análisis, tu opinión en un día complicado, ¿no? La marcha es enormemente numerosa, digamos, probablemente una de las marchas más importantes que yo haya visto en la provincia. Pero al mismo tiempo, lo conversaba antes de entrar aquí con una de las chicas de la producción, que mi impresión es que este grado de sensibilización no habla necesariamente de una comprensión profunda de la problemática. Es decir, hay mucha gente que se sensibiliza ante el acontecimiento, pero eso no significa que haya una verdadera conciencia de la importancia que tiene este problema, tanto que cuesta la vida de las mujeres, ¿no? Y en esta provincia la vida de 3 mujeres, una detrás de la otra. Gise, estuvimos allí, en Garibaldi y San Martín, comenzó a las 6 de la tarde. Contame qué viste, cómo lo viviste y bueno, y la presentación de algunos testimonios que obtuviste esta tarde allí en la movilización. Exactamente, la marcha, como bien lo decía Alejandra, una tal vez de las más convocantes en la historia de la provincia de Mendoza. Organizaciones sociales, organizaciones políticas, entidades educativas, la Universidad Nacional de Cuyo, distintos CENS, muchísimos autoconvocados, pero quienes se enmarcaban, quienes daban como la forma, quienes estaban adelante en esta marcha, eran justamente la madre y los familiares de Julieta González, con la pancarta, y eso por ahí era también bastante, hablaba de esta situación, donde se la estaba buscando todavía, ¿sí? Con esa, esa impronta todavía como muy fresca a Julieta González. Al grito de Ni Una Menos, entonces, encontramos entre las personas el testimonio de una víctima que vivió en carne propia durante muchísimos años la violencia de género. Acto curioso es que haya sido esta la primera marcha a la que se acerca esta señora, y con nosotros quiso compartir su historia. La escuchamos. ¿Es la primera vez que viene este tipo de marcha? Sí, es la primera vez, porque ya no aguanto más llaves y esto ya lo igual como si estuviéramos nosotros con esto, por las niñas. Y que haya justicia, no que digan, ay, vamos a hacerlo y no lo hacen, porque yo no tuve justicia. ¿Usted hizo denuncia en su momento? Denuncia y todo, y se me perdieron los papeles del juzgado. Se me perdieron en San Rafael. ¿El Estado recibió en algún momento alguna ayuda, algún refugio? No, al contrario, yo tuve que dejar mis 5 hijos solos porque yo vivía en el Parque Hipólito Yrigoyen, tapada en pleno invierno, tapada con papel, con unos papeles porque no tenía, y mi hijo los tuve que dejar abandonados porque no tenía dónde ir con mi hijo. Se los tuve que dejar al hijo de puta ese. La justicia hace oídos sordos a lo que está pasando con nosotras las mujeres, que somos golpeadas, que sufrimos por todo y no tenemos justicia. Al contrario, los sacan o los mandan de un lado a otro, y siempre nosotros somos las culpables de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que esconderlo para que no los vean. Yo me cortó, tengo mi cara cortada, mi cabeza, todo. Y eso ahora que estoy sufriendo por todo eso. Pero le doy gracias a Dios que estoy bien, porque por un centímetro no me cortó la... ¿El agresor en este momento dónde está? Está vivo, ahí anda. Y doy gracias que ahora he tenido mis 6 hijos, tengo el niño que me mató, el infeliz ese, muerto, y tengo mis hijas vivas, están al lado mío.
Por un lado, las víctimas entonces viviendo en carne propia esta situación y por el otro lado, la parte institucional. La sociedad le estaba pidiendo al Estado ciertas respuestas. La vicegobernadora Laura Montero y Rubén Giachi, ministro de Salud y Desarrollo, de quien depende la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, estuvieron también en la marcha y le hicimos preguntas. Se destinaron fondos para darle a las mujeres que están en situación de violencia, son 7.000 pesos, que se están descentralizando en este momento también por vía de los municipios, para poder darles los recursos para que rompan y para que puedan estar protegidas en algún lugar. Porque es verdad que no hay refugios prácticamente, pero sí se está trabajando muy activamente en tratar de tener esos lugares de protección. Estamos de a poco construyendo espacios, hemos hecho contratos con unidades ONG que se dedican a este tema, estamos transfiriendo dinero a los municipios para que ellos también lo puedan hacer, y algo muy importante que creo que es la base también de todo esto, no es llegar al final de la historia. Cuando esto pasa, pasa esto, tenemos que ir a antes, a la cultura, a cambiar las pautas culturales de la gente, a trabajar seriamente en la capacitación, en la escuela, con los policías, con los docentes. Muy bien, así la palabra de funcionarios del gobierno provincial en la marcha Ni Una Menos esta tarde. Y nos da el disparador. Ya escuchamos una primera respuesta de Alejandra Siriza, que está aquí con nosotros, especialista en estos temas. Y te pregunto, nos da el disparador las entrevistas que veíamos sobre el rol del Estado, ¿no? Del gobierno. ¿Qué podemos decir con respecto a esto y qué responsabilidades le caben y qué herramientas se están cumpliendo o no se están cumpliendo? En Mendoza existen políticas para proteger a las mujeres de la violencia desde el año 87. Desde la existencia de la Asesoría de la Mujer, cuando estaba Cristina Zucardi a cargo de la asesoría, se iniciaron una serie de proyectos, propuestas, programas. El problema es que lo que hay es la falta de capacidad para comprender que tiene que ser una política de Estado. No basta con una intervención o con la buena voluntad o con la declaración, porque muchas de estas cuestiones son asuntos puramente declarativos. Es decir, dicen qué van a hacer, pero al mismo tiempo ignoran lo que se hizo antes, ningunean lo que se hizo antes. Las políticas empiezan siempre, una vez más, desde cero. Entonces, con discontinuidad en las políticas no se puede avanzar. Por otra parte, hay una falta de comprensión. El gobernador mismo fue un ejemplo realmente penoso de esto, del grado de gravedad que la situación tiene, del grado en el cual se trata de un problema social y político, digamos, de un problema que nos afecta estructuralmente a las mujeres y que tiene que ver con que la vida de las mujeres verdaderamente no vale nada para el Estado. Es decir, el Estado no interviene cuando debe intervenir. Las palabras de la señora cuando pronunciaba su testimonio eran clarísimas, eran de una nitidez verdaderamente escalofriante. Es decir, las personas demandan, pero no hay para ellas una respuesta adecuada. Una respuesta adecuada tiene que ver con una respuesta que llegue a tiempo. Rubén Giachi marcaba algo que también marcó la vicegobernadora Laura Montero más temprano en otros medios, esto de apuntar al cambio social. Me parece que ahí un poco se corre la óptica entre subsanar o sanar en profundidad, no deja de ser en profundidad una situación que ya existe como tal, porque sí hay violencia machista, porque sí hay víctimas, y otra es el cambio social. Es como que por ahí se corren en cuanto a programas, uno le pregunta por refugios, uno le pregunta por líneas de atención, por fiscalías de la mujer, y apuntan al cambio social. Por supuesto que existe, pero el Estado, ¿cómo puede articular con todo esto? Lo que pasa es que muchas veces hablar del cambio social no implica tener un diagnóstico preciso sobre eso, digamos. La Argentina es un país que hasta hace muy poco tiempo no tenía ni siquiera estadísticas relativas a la cuestión de violencia. Entonces me parece que por una parte las respuestas son muy imprecisas y por otra parte me parece que hay una estrategia de separar la violencia del conjunto de los problemas que afectan a las mujeres, como si se tratara solo del golpe. Pero al mismo tiempo, digamos, cuando se trata de educación sexual integral, parece que estamos hablando de otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con la promoción de la violencia machista. La promoción de la violencia machista tiene que ver fundamentalmente
con la consideración de las mujeres no como sujetos capaces de decidir con autonomía sobre sus propios cuerpos, sino como objetos sexuales. Es decir, hay una permanente insistencia sobre el carácter de propiedad de objeto del cuerpo, y estas cuestiones se modifican con una educación sexual que comience a edad temprana, se modifica con políticas que no vayan focalizadas. Ok, suponete, tenemos una Fiscalía de la Mujer, maravilloso. Primero, ya existieron Fiscalías de la Mujer, lo cual sería interesante de recordar, ¿verdad? Incluso existieron comisarías de la mujer. Entonces, me parece que, en primer lugar, las funcionarias se toman de una manera absolutamente liviana, absolutamente superficial, absolutamente desinformada la necesidad de una política integral respecto de las mujeres que las proteja de la violencia machista, pero que al mismo tiempo que las nos proteja de la violencia machista, pero que al mismo tiempo sea capaz de abordar el problema en su integralidad. Alejandra, hoy día algunas de las opiniones que se escuchaban en algunos medios de comunicación, pero también en las redes sociales, a veces tendían a decir, decir, la violencia siempre es violencia, no importa contra quién se ejerza. ¿Por qué es importante visibilizar la violencia machista concretamente y el sujeto de esta violencia, las mujeres? En primer lugar, porque la base de que, la violencia opera de manera diferencial en razón del género sexual. Los jóvenes varones mueren víctimas de violencia callejera, de violencia policial, de violencia institucional. Digamos, las muertes violentas de varones jóvenes tienen que ver con eso. Las muertes violentas de las mujeres tienen que ver con morir en los lugares donde se supone que no vas a morir. Morir a manos de quien se supone que te ama es una cosa como muy particular. Entonces, si decimos todo es violencia, todos somos igualmente víctimas de violencia, mezclamos todo y terminamos no sabiendo nada. Yo creo que hay que tener la capacidad de hacer diagnósticos específicos. ¿Qué cosa causa la muerte de mujeres jóvenes? La muerte de mujeres jóvenes se debe, en la mayor parte de los casos, a abortos practicados en condiciones inseguras. Precisamente hoy es el Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, digamos, entre otras cosas. Hoy es 28 de septiembre. Eso por una parte. Y por otra parte, la violencia machista, la violencia que termina, en su caso más extremo, en feminicidio. El feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres y es un crimen que tiene que ver con el género sexual de las personas. De la misma manera que los travesticidios, de la misma manera que los asesinatos vinculados a la orientación sexual. Sí. ¿Cómo observaste vos, Alejandra, el tratamiento que se le dio a lo largo de estos 3 días, desde el 21 de septiembre hasta ahora, sobre todo hoy por la mañana, el mediodía, la siesta, en los distintos medios de comunicación, no solo mendocinos, sino también nacionales? Porque por un lado, sí es cierto, visibilizaron la problemática, digamos, no se puede escapar a esta realidad, pero por otro lado el mensaje no sé si se termina de comprender. Entre la marcha también había diferentes posiciones, hacia el final hubo diferentes discursos, en redes sociales también prevalecía mucho el discurso mátenlos a todos, mano dura. ¿Qué es lo que pasa? Porque no estamos hablando de cualquier violencia, pero sí hay nomás, es como que se incendia todo o se le pone al pueblo armas que tal vez no le corresponden. A ver, yo creo que la justicia por mano propia, el incentivar la idea de que la mejor manera de solucionar el problema es, entre comillas, con más seguridad, con más mano dura, que lo único que hace es aumentar las condiciones de inseguridad de las personas más vulnerables, que pueden ser vulnerabilizadas con más facilidad. Entonces, yo creo, por una parte, que esa clase de discursos son discursos contraproducentes, que no permiten comprender, que exacerban lo peor de las personas. Yo creo que es una mala vía, de la misma manera que es una mala vía el llamado al orden. Es decir, ese llamado a las mujeres exhiben demasiado, la conducta
de las mujeres tiene que ver con lo que les pasó. Bueno, finalmente le pasó porque vaya uno a saber qué clase de conducta sexual tenía esta persona. Yo creo que en realidad eso refuerza las reglas patriarcales. Creo que además refuerza la idea de que el cuerpo de las mujeres es propiedad de algún otro. Refuerza la idea de que las personas que salen de la heteronorma pueden ser asesinadas porque, entre comillas, lo merecen. Entonces, me parece que en realidad el valor, el respeto por la vida de las mujeres, el respeto por la vida de las personas disidentes sexuales o críticas respecto de la cisexualidad, es algo que debe ser transformado desde las bases de la sociedad, pero el Estado tiene una responsabilidad muy importante, porque, digamos, las respuestas de la mayor parte de los funcionarios dan cuenta de su, disculpas por lo que voy a decir, ¿no?, pero dan cuenta de su infinita ignorancia, no saben de qué hablan. Entonces, es muy preocupante que quienes tienen la responsabilidad, porque esa responsabilidad les ha sido delegada por el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, no conozcan, ni siquiera cuenten con un diagnóstico apropiado, ¿no? Alejandra, queríamos tocar otro tema relacionado para el cierre de la entrevista que tiene que ver con una denuncia a un fiscal que es además el profesor de Derecho de la Universidad Champagnat, profundizar sobre este tema porque, según tenemos entendido, has participado activamente en la denuncia. ¿Qué podemos decir de este caso? Bueno, me parece que eso muestra las conexiones que existen entre los distintos problemas que afectan los derechos de las mujeres. Cuando una persona se postula para formar parte de una terna que va a formar parte del Tribunal Oral Federal de la provincia de Mendoza, donde se ponen en juego la defensa de los derechos humanos de las personas, cuando esa persona tiene un antecedente de este calibre, ese antecedente tiene que ser investigado. Por otra parte, hay conocimiento suficiente de la conducta sexista, del acoso perpetrado por Feldman hacia una alumna, ¿no?, hacia una estudiante, que su forma, digamos, de escapar de esta situación fue, por una parte, una coartada de un grado de inverosimilitud verdaderamente asombroso. Por una parte esto, y por otra parte, digamos, su actitud frente al asunto fue una coartada fallida y la huida del espacio, porque la Universidad Champagnat empezó a investigar y el señor renunció. Entonces, a mí me parece que en la medida en que se haga visible que alguien que desconoce el carácter prioritario que nuestra Constitución asigna a los derechos de las mujeres, no puede ser parte de un Tribunal Oral Federal. Y me parece que ese tipo de cuestiones tienen que ser puestas en el espacio público, debatidas, porque no son asuntos privados, son asuntos públicos. Tenemos entendido que el procurador estaba al tanto de este caso. Y no sé qué información tiene y si estaba finalmente formalizada la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, ¿no es así? Yo lo que sé es que pidieron como requisito que hubiera una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, precisamente por eso nosotras lo que hicimos fue una impugnación pública, claro, y hay al mismo tiempo, digamos, un pedido de juri, de enjuiciamiento, que ha sido motorizado por otros sectores, otras mujeres. Yo participé del pedido de impugnación. Alejandra, gracias por venir. Nuevamente. No es nada. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, buenas noches. Alejandra Ciriza con nosotros. Hacemos pausa en Universidad Noticias, ya venimos.